Vale, en principio está grabando ya. Compartimos pantalla. Bueno. Pues buenas tardes a los que habéis entrado hoy al seminario. Somos poquitos, pero los invictos, que están todos los días. Haciendo los repasos, en la segunda sesión, en la sesión del martes pasado, vimos las diferentes formas del laberinto y cómo el laberinto como símbolo estético podía pertenecer a las bellas artes. Yo creo que todo el mundo ha visto también el vídeo de YouTube, aunque lo subí un poco tarde, pero bueno, evidentemente no me dio tiempo ni tan siquiera hablar de la arquitectura, perdón. Así que hoy voy a dedicar la sesión a hablar particularmente de la arquitectura, no voy a entrar en escultura ni nada, porque hay que tratar o analizar, mejor dicho, algunas obras y bueno, va a ser bastante interesante, creo yo. Así que, uy, a ver, vale. Bueno, os voy a hacer primero una pequeña introducción, ¿no? de por qué la arquitectura. Recordamos que Dédalo, el que construyó el laberinto del Minotauro, el laberinto de Creta, pues tenía una gran fama, pero es que esta fama no puede ni tan siquiera debe eclipsar a otros tantos arquitectos, ¿no? que han hecho grandes labores con estructuras laberínticas. Como siempre digo, no puedo mencionar todas las estructuras que hay o toda la arquitectura laberíntica que hay en el mundo, así que lo que voy a hacer es escoger, seleccionar las más importantes para analizarlas estas. Bueno, dice Armando Flores Salazar, abro cita, dice, la arquitectura es en sí un sistema de orden. El problema es que una estructura laberíntica es de todo menos ordenada, pues su falta de orden es requisito indispensable para generar desconcierto, inseguridad, confusión, etc. Claro, ¿os acordáis lo que decía al principio de las sesiones acerca del orden y el desorden de este arquitecto que decía que el laberinto es un sistema de desorden, etcétera? Pues aquí es donde hablo de esto. Bueno, si no hay orden, hay caos, ¿no? O desorden. Ahora veremos cuál es el problema entre el caos y el desorden. Pero si el orden está estudiado, ¿se puede hablar realmente de desorden? Es decir, nosotros vemos esta diapositiva y vista rápida vemos pues rayas, ¿no? Se pueden ver como Y, se puede ver como cubos, depende cómo lo veas, ¿no? La psicología Gestalt pues ayuda mucho a esto, ¿no? Depende de la perspectiva que le des a cada punto, verás una cosa o verás otra. Esto también nos puede parecer algo caótico, algo desordenado. Y esto ya ni os digo. Esto es el laberinto de Peñíscola, ¿vale? Que he ido... Uy, perdón. El laberinto de Peñíscola, que fui el verano pasado. Así también lo mismo, ¿no? A un primer vistazo podemos ver pues, un caos ahí que dices, guau, es que solo de verlo me agobio y me pierdo. Un desorden, ¿no? Pero claro, yo aquí le hago a Salazar, con todo el respeto que se merece, ¿vale? Pero le hago un inciso para realizarle un contraargumento, ¿no? A su postura de orden, entre comillas. Porque yo digo, si dicho desorden está estéticamente estudiado y cumple un objetivo, ¿realmente podremos hablar de desorden? ¿O por el contrario, estaremos ante lo que yo llamo como un desorden intencionado? Lo que ese desorden intencionado nos llevaría a apuntar en última instancia a un orden. Claro, sí que nos puede confundir todas estas callejuelas, estos centros, todos estos caminos del laberinto, pero yo no me atrevería a hablar de un desorden per se, sino que esa estética ordenada, entre comillas, no se ajusta a nuestra noción propia de orden. La cuestión es que nosotros no veamos ese orden a priori no implica que ese orden no exista. Así que estamos ante un problema conceptual. Caos se define como un abismo oscuro, ¿no? En las cosmogonías significa una masa de materia sin forma. Y desorden quiere decir una manera incorrecta, según un criterio o una norma determinada, de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse, los hechos en el tiempo. Claro, la cuestión es que un laberinto no se sucede de manera incorrecta en el tiempo. De hecho, todo lo contrario. Un laberinto está puesto en el tiempo por una determinada razón. Y las personas que se introducen en él, como Teseo se introdujo
en el laberinto del Minotauro, responde a un criterio determinado, ¿vale? No está de manera incorrecta, es por algo en concreto. Así que no deberíamos hablar de desorden como habla Salazar, sino, en todo caso, de caos. Pero volvemos a lo mismo. Tampoco es una estructura caótica sin ningún tipo de lógica, ya que también en las primeras sesiones hablamos de que hay una forma lógica, hay diversos métodos de salir de ese laberinto, de cualquier laberinto. Así que ni es un caos ni es desorden. Podríamos llamar, como el juego este de palabras que hice, como caosorden, ¿vale? Así que Salazar, al final del artículo, pregunta, ¿por qué el laberinto entonces se vuelve tolerable? Pero esta pregunta la deja abierta. Es algo que yo en mi investigación me he atrevido a responder. Y yo le respondo a Salazar diciendo, es tolerable en la medida en que es importante como símbolo. Es decir, es útil. ¿Acaso alguien querría la confusión por simple confusión si no alcanzara con ella una meta superior? Es decir, eh, ¿por qué entonces el laberinto es importante o se vuelve tolerable a la sociedad? ¿A la sociedad o al arte? Pues justamente esto, es por su utilidad. Evidentemente no hay que caer solo en una reducción utilitarista, pero esto sí que es importante matizar. Ah, a ver. Uy, perdón. Vale. Bueno, pues antes de hablar propiamente de la arquitectura, nos tenemos que remontar a las pinturas rupestres. Y vosotros me vais a decir, ¿y por qué es importante hablar de las pinturas rupestres en la arquitectura? ¿Qué tiene que ver? Pues esto responde a que los laberintos se representan por primera vez en la historia en formas de grabados rupestres o petroglifos. Petroglifos son inscripciones en la roca, ¿vale? Sobre la roca. Claro, aquí hay una... Ah, bueno, se caracterizan además por ser circulares o elípticos. Acordaos que había varios laberintos, varias formas, cuadradas, rectangulares, circulares, etcétera, ¿no? Pues estos en concreto, los de las pinturas rupestres son circulares o elípticos. Aquí hay una hipótesis común que afirma que el origen de las representaciones en las rocas grabadas, en los petroglifos, se encuentra en una fuente común de Asia Menor y posteriormente minoica. Esto es importante matizarlo. Pero claro, dice Santarcangeli que hay muchos indicios que respaldan la suposición de que las imágenes prehistóricas realmente son contemporáneas o apenas posteriores a ese periodo de la civilización minoica. Pero bueno, esto vamos a obviarlo, ¿vale? Sigo. Los estilos varían mucho dependiendo del periodo y la localización. Ya apunté en las primeras sesiones que el laberinto, la forma del laberinto, va a depender también del contexto social y también político de la época. Y bueno, también en general, en todo el arte rupestre, todos los símbolos laberínticos, perdón, han ido acompañados o bien de ruedas solares o bien de esvásticas. Volvemos a decir lo mismo, el tema de las esvásticas evidentemente no tiene una connotación política, ¿no? Pues bien, en función de la técnica que se emplea en el arte rupestre, se pueden distinguir tres estilos. El primero es, perdón, en el arte rupestre. El primero es la pintura rupestre, que consiste en esparcir sustancias en una superficie rocosa con los dedos o algún utensilio, es decir, las típicas pinturas que vemos en una cueva. Después está el grabado rupestre o petroglifo. Se graban patrones geométricos, esto es importante porque son todos geométricos, en superficies rocosas. La técnica utilizada es muy parecida a los tatuajes antiguos, que se utilizaba un palo muy largo, que se llama punzón, y con un martillito se va dando para tatuar a la persona. Pues esto es muy parecido. Hay como un palo muy, 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 muy largo y se van haciendo incisiones en las rocas. Y después el tercer estilo es la escultura rupestre, que son relieves y tallas en la piedra a través de la técnica del cincelado. No voy a entrar mucho aquí, es simplemente dar unos apuntes. En mi trabajo sí que analizo todo esto más. Pues bueno, luego también podemos ver 4 épocas dentro del arte rupestre. El primero es la época del Paleolítico. Son dibujos prefigurativos. Pueden ser abstractos o con detalle, ¿vale? Pero todos prefigurativos. Después está la época levantina, que es propia de la península ibérica.
Se suele ver mucho escenas de cacería con arcos, flechas, suelen aparecer ciervos o figuras parecidas a ciervos, pueden ser también algunos mamuts, tal vez, aunque es un poco raro ver esto en la península ibérica, eh, al lado de los laberintos. Después está la época del macroesquemático, de la época neolítica, que son sobre todo figuras humanas, ídolos, ritos, dioses, etc. Y después, bueno, todo figuras antropomórficas. Y después el esquemático, en el que se simplifica el estilo. Es un trazado rápido y son técnicas muy poco depuradas, perdón, ¿vale? Muy poco depuradas. Pues bien, la cuestión es que en muchas ocasiones, cuando nos atrevemos o nos aventuramos a hacer interpretaciones precipitadas sobre lo que es o lo que no es un laberinto, podemos ver en cualquier forma espiral un laberinto. Pero esto es un error. La espiral por sí sola, como dice Sant'Arcangeli, no es un laberinto, por mucho que se asemeje. Ahora bien, y esto es lo importante, abro cita, cada vez que en la espiral se inserta una entrada o pasillo no forzoso, la duda queda despejada. Dice Sant'Arcangeli entonces que nos hallamos ante una representación laberíntica. Pues bien, estos son los petroglifos de Mogor. Mogor está en Galicia. Estas fotos son hechas por mí en este verano, en agosto. Mogor está en Migo, en Pontevedra. Pues bueno, estos petroglifos pertenecen al denominado Grupo Galaico de Arte Rupestre, cuyo origen se remonta más o menos entre el 1800 y 600 antes de la era común, antes de Cristo. Ya vemos que realmente no podemos ver en qué momento están hechos estos petroglifos. Acordaos que dice, ¿por qué el laberinto es un símbolo universal? Puede ser por el préstamo cultural, pero es que en este contexto no sabemos, acordaos que los primeros laberintos empiezan en Egipto. No sabemos con certeza si en Galicia había un préstamo cultural entre Egipto y España. Así que es muy difícil muchas veces constatar si ese préstamo cultural fue real o llegaron a la misma conclusión. Esto es muy interesante y son preguntas que realmente se quedan en el aire. Bueno, como veis, los petroglifos a menudo han mantenido una forma espiral. Sin embargo, muchos de ellos tienen una estructura, perdón, claramente laberíntica. Y estos son uno de los petroglifos más antiguos. Está el primero de arriba, es el de Pedra dos Mouros, que se aprecian. No, perdón, este es el de abajo, ¿vale? Se aprecian hasta 23 combinaciones circulares junto a cazoletas y 2 combinaciones pseudolaberínticas. También hay un ciervo, aunque realmente es prácticamente imposible ver este ciervo, por eso no lo he puesto. Es imposible más que nada porque, pues, debido al paso del tiempo, se han ido perdiendo los detalles de los, de las inscripciones. Bueno, claro, ¿qué tiene que ver entonces el arte rupestre con la arquitectura? ¿Por qué os estoy pegando todo este rollo? Pues las cuevas, que es donde mayormente se realizaba el arte rupestre, eran las propias casas de los artistas. Ellos decoraban así sus cuevas y sus lugares. Era pues la decoración, los cuadros. Yo ahí detrás tengo un cuadro de Pollock, pues los primitivos pues decoraban así sus cuevas. Y esto permitía también diferenciar a qué tribu pertenecían o de qué poblado eran. También los estatus sociales. Claro, cuando la construcción arquitectónica evoluciona, también lo hace la decoración. No obstante, los símbolos utilizados muchas veces son idénticos a los que utilizaban los primeros hombres. Durante la Edad Media, la arquitectura religiosa, y ya lo comenté antes, se ve plagada de idénticas, tanto en uso meramente decorativo como en uno ritual, que simboliza la peregrinación a Tierra Santa. Así es que así es que en el barroco fuera uno de los símbolos más utilizados en la iglesia, en los jardines y en otros lugares. Además, sigo, perdón. Tiene mucha importancia en el urbanismo. El plan hipodámico urbanístico se llama hipodámico en honor a Hipódamo de Mileto, que es un arquitecto griego, ya se encontraba en la Grecia de Pericles.
Sí que es cierto que la estructura no era propiamente laberíntica, pero en las periferias sí que había más libertad de diseño. Es decir, los arquitectos griegos, en lo que respecta a la periferia, sí que se basaban un poco más en una libertad para poder crear y, pues bueno, siguieron una estructura urbana de trazas más libres, improvisadas y, por supuesto, laberínticas. Y esto no lo observo yo, esto lo observó Arthur Evans, un arqueólogo inglés del Museo Ashmolean, al explorar la zona de Knossos. Y él dice, abro cita, la palabra laberinto, de trasfondo arquitectónico, vuelve a adquirir actualidad y se adopta para nombrar situaciones semejantes en otros campos del conocimiento humano, concretamente también evidente en la arquitectura. Bueno, pues el arquitecto Ignacio J. Domínguez Díaz realiza una exhaustiva tesis doctoral que se llama Sobre la condición laberíntica de la arquitectura y la ciudad. Y aquí pues va a abordar los principales modelos laberínticos urbanos y su razón psicológica perceptiva. Y esto ahora lo veremos. Así que él expone que el espacio urbano, desde un punto de vista psicológico, tiene dos enfoques. El primero son los que se basan en el espacio euclidiano y estudian su gramática. Y el segundo, los que pretenden desarrollar una teoría perceptiva del espacio. Aún así, señala dos errores. Leo literalmente. Para empezar, muchos autores sostienen que no es posible sistematizar el espacio arquitectónico urbano como un desarrollo de modelo de 2 o de 3 dimensiones de carácter geométrico, sino que debe integrarse en una teoría más amplia para que tenga significado. Por otro lado, este es el segundo error, el ser humano no puede ser la única referencia del espacio. El espacio arquitectónico y urbano tiene una existencia independiente de su percepción y tiene centros y direcciones propias. Es, por tanto, una noción del espacio que va más allá de las facultades intelectuales, haciendo referencia a la sensibilidad, a la dimensión poética de los espacios cánicos. Bueno, sigo. Para nosotros, aquí lo que nos interesa con todo esto es cómo insertar el laberinto. Es decir, ¿qué tipo de espacio es el laberinto? Pues la tesis de Gómez Díaz es que son espacios euclidianos y se puede definir geométricamente. Es decir, el laberinto se asemeja mucho con la matemática euclidiana y se puede definir de forma geométrica, aunque sí que puedan parecer muy complejos. Pero siempre hay una forma de salir del laberinto. Pero bueno, aquí surge otra pregunta. ¿Por qué enlazar el espacio arquitectónico con la psicología de la percepción? Esto se explica muy fácilmente en relación a que dicho espacio va a afectar a la sensibilidad de quien recorre sus pasadizos. Acordaos que la obra de arte penetra en el autor, en el receptor, ¿no? En el espectador, así como el espectador va a penetrar en esa obra. Y esto es importante, ¿no? Por eso esa sensibilidad, por eso esa relación con la psicología. Pues bueno, anterior a la época medieval, los romanos ya hicieron muchos grandes avances en la arquitectura y en la decoración. Pero aquí hay algo muy importante, una característica que no me parece para nada baladí. Dos cosas importantes. En primer lugar, le dieron importancia a la figura de Ariadna. Los griegos se centraban básicamente en el carácter egoico de Teseo. Sin embargo, los romanos le dan la vuelta, le dan importancia a la figura de Ariadna. Y aquí es lo que subyace, la segunda idea que subyace a esto. El papel femenino cobra más importancia. Se separan un poco de esta misoginia característica griega. Sobre todo de Atenas. Esparta era menos misógina en este sentido, con lo que respecta a las mujeres, pero Atenas mucho. Claro, acordaos que en una de las representaciones del mito de Teseo y Ariadna, Teseo era aquel héroe que salía del laberinto con ayuda de Ariadna, no hay que olvidarlo, pero bueno, mataba al Minotauro, protegía a Ariadna, pero después encima la abandonaba en Naxos cuando iba a llegar a Atenas. Así que claro, este papel tan importante que le da a lo femenino Roma, me parecía muy interesante mostrarlo en el trabajo y lo quería mostrar con vosotros. Bueno, vamos a seguir. Así que esto es importante también. En Roma se produce una identificación del laberinto con la ciudad de Troya. ¿Por qué? Ahora hablaremos de esto.
Esta es la jarra de Tagliatella, finales del siglo VII antes de la era común, antes de Cristo. Bueno, la jarra es un enoque etrusca en la que se reproduce una escena religiosa y cuyos símbolos hacen referencia a Teseo, a la ciudad de Troya y al origen del huevo de Pascua. Aquí se ve mejor, ¿vale? Esto que veis aquí en mitad de la jarra es lo mismo que esto. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues, en primer lugar, voy de izquierda a derecha. Dos jinetes, después un laberinto con la palabra Truya, que es Troya, dos parejas teniendo sexo y un sacerdote. ¿Por qué pongo sacerdote entre paréntesis? Pues porque realmente no se sabe exactamente qué es ese personaje de ahí. Se cree que es un sacerdote, pero no, no está del todo claro, son hipótesis. Pues bien, ¿dónde está entonces la vinculación? ¿A qué se debe esta vinculación de Roma con el laberinto? Pues la vinculación de Roma con el laberinto y con Troya. Responde entonces a un objetivo de protección, un objetivo protector. Es decir, el laberinto tiene una función defensiva en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la superstición vinculada a los malos espíritus. Acordaos que los romanos eran sumamente supersticiosos en lo que respecta a los espíritus. Había incluso espíritus dentro de la casa, espíritus buenos, espíritus malos, pero los romanos le dieron mucha importancia a los espíritus. Y después el segundo punto, el segundo aspecto, es la defensa física de los enemigos. El laberinto sirve como protección en cuanto a su estructura, a la defensa física, la estructura, la fortificación, los callejones de los laberintos van a servir de protección. Acordaos que algo así ocurría con el laberinto del faraón Amenemhab III, que su tumba estaba rodeada por una estructura laberíntica. ¿Y para qué era esto? Pues para que los ladrones no se atrevieran a entrar o no pudieran entrar. Perdón que beba tanta agua, pero es que de tanto hablar me quedo seco. Bueno, eh, hay, hay algo que incluso a día de hoy puede verse en la estructura urbanística romana. Su disposición siguiendo una retícula ortogonal. Es decir, los romanos se sirvieron de todo esto para la estructura de las ciudades. Su disposición atiende a esta retícula ortogonal, quedando la ciudad dividida en 4 secciones. Por una parte el cardo, el cardus, que es la orientación norte-sur, y por otra el decumanus, que es la orientación este-oeste. De este modo, las grandes ciudades que responden a un diseño arquitectónico romano suelen tener esta característica. Y la predisposición por lo rectangular en los romanos puede deberse a la facilidad para realizar líneas rectas en un mosaico. Es decir, era más fácil hacer planos así. Entonces, dijeron los romanos, pues vamos a crear estructuras o estructuras urbanísticas o ciudades parecidas a esto. Una ciudad romana muy famosa o de arquitectura romana, Zaragoza. Zaragoza, esto es el plano a vista de pájaro de Zaragoza, tiene esta característica de, en el que el centro está dividido, se cruzan dos vías y demás, ¿vale? Esto era simplemente por daros una pincelada. Bueno, sí, vamos a seguir. Claro, tras la recepción etrusco-romana, ¿por qué etrusco-romana? Pues porque recordad que los romanos beben del arte etrusco a saco. Para empezar, cogen el cetro, la toga, la corona, la silla curul, lo cogen de los etruscos. Pues bueno, el símbolo es difundido debido a su carácter protector por el mundo. No obstante, tras la caída del Imperio Romano en Occidente, que se inicia en el siglo III y acaba en el 476 con el destronamiento del último emperador, Rómulo Augustulo, por parte de los germanos, el laberinto cae en el olvido. ¿Por qué? Pues tal vez porque no le dan importancia como símbolo estético. Sin embargo, en la arquitectura de la Edad Media vuelve a renacer este símbolo con mucha fuerza, sobre todo en las catedrales. Y esto que vemos es la Catedral de Chartres, en Francia. ¿Por qué he puesto este? Pues porque es uno de los laberintos más antiguos conocidos en la arquitectura de estilo gótico. La catedral fue construida en el año 1200, en el siglo XIII. No, ya hemos visto que no era extraño que las catedrales cogieran este símbolo, que muchas veces representaba una peregrinación espiritual. De hecho, esto de
peregrinación espiritual, es uno de los rasgos más característicos de la iglesia gótica. El laberinto de Chartres, que es este que veis aquí, se encuentra en la nave central, entre el tercer y cuarto tramo, con un diámetro de 12,85 metros y tiene un diseño tradicional, es muy similar al cretense. Un símbolo circular, muy sencillo realmente. Está muy bien conservado, se conserva la piedra original que fue construido y está inspirado en los diagramas circulares de los códices del siglo XI. Lo componen 11 círculos. La palabra más acertada sería niveles en lugar de círculos, ¿vale? Concéntricos. Y en su centro, como veis, una flor de 6 pétalos en lugar del minotauro. Esta flor es la que espera al peregrino. Es muy común, veis que es un laberinto muy grande, es muy común que pues, los turistas o los peregrinos antiguamente recorrieran estos 11 círculos, o mejor dicho, niveles, hasta llegar a la flor. Y cantaban una canción mientras lo seguían. Esto ya hablaremos más adelante de esto. Pero bueno, ¿cómo enfrentarnos a este símbolo? Esto es lo mismo, ¿vale? Esto que veis aquí es lo mismo que el laberinto, o sea, que el laberinto de Chartres, pero lo he dividido así. Pues bueno, lo primero que hay que saber para saber cómo enfrentarnos a este símbolo es que los intelectuales cristianos daban gran importancia a las matemáticas, a la geometría y a la numerología. Es decir, aquí vemos 4 cuadrantes. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Primer cuadrante abajo, segundo cuadrante arriba, tercer cuadrante derecha, cuarto cuadrante derecha abajo. Sigue la dirección de las agujas del reloj. Sigue una dirección de izquierda a derecha. Y es así como hay que recorrer este laberinto. Claro, en lo que respecta a la simbología hay diversas teorías. Vale, tiene 11 niveles, pero los análisis de Filesi afirman que si se cuenta desde el centro, obtenemos 12, como las esferas del cielo, algo más propio de la simbología cristiana. El símbolo 12 es muy importante en los cristianos. De este modo, el laberinto podría simbolizar el propio universo, según Filesi. El diámetro de todo el laberinto es exactamente igual al rosetón de la fachada principal, que... Ah, perdón, aquí no lo tengo. Bueno, al rosetón que hay en la fachada principal de la catedral. Bueno, seguimos, esto no es importante. Como digo, está dividido en estos 4 cuadrantes. Y mientras el peregrino lo recorre, se dirige hacia el centro 13 veces. Cada uno de los 4 cuadrantes tiene además 7 recodos de 18 grados. 7 son las artes liberales, 7 son los pecados capitales, 7 son las virtudes. Bueno, sumando las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las otras 3 teologales, fe, esperanza y caridad. 7 son las notas musicales, 7 son los días de la semana. Continuamos. Con respecto al número de cuadrantes, 4 son los evangelistas. 4 son las partes de la Santa Misa. La Santa Misa se divide en ritos iniciales, liturgia de palabra, liturgia de la Eucaristía y ritos de despedida. Vemos que son muy importantes toda la numerología que hay tras un simple laberinto. Además, 4 son los elementos, 4 son las estaciones, 4 son las fases de la luna. En la figura esta que veis aquí, esta está en el libro de Jaime Buy Gastalón. El laberinto de Chartres lo vemos completamente dividido. Bueno, en su centro, acordaos que hay una flor de 6 pétalos, que hace referencia al hexágono. El número 6 no es peccata minuta en la terminología bíblica. Sin embargo, en todas las investigaciones que yo he leído sobre este símbolo en concreto, no he visto que se haya analizado el símbolo 6 o el pétalo con 6 pétalos en el laberinto. Claro, el símbolo 6 en la Biblia tiene un carácter tanto positivo como negativo. Negativo me refiero al Apocalipsis 13, 16, 18, donde se especifica el número de la bestia. 3 veces 6, 666. Bueno, esto ya nos acordamos. Pero claro, eran 6 las alas de los serafines. Dice Isaías en el 6.2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Fue al 6.º día en el que Yahvé acabó su creación con el hombre a su imagen y semejanza. Según explica el Génesis 1, 26, 31. Claro, el 6
junto al símbolo del laberinto, representa armonía. Si según el análisis de Filesi, contando desde el centro, se obtiene 12 niveles, la mitad de 12 es 6, el doble de 6 es 12, viceversa, ¿no? Pero por lo que nos estamos moviendo entonces en una circularidad numérica muy importante. Por eso me sorprende que en los análisis que yo haya visto sobre este símbolo no haya visto lo del número 6. Y quise contribuir a ampliar esto. Bueno, dificultad no tiene el laberinto en sí, si nos referimos a la pérdida. No hay ninguna dificultad. Simplemente el peregrino tiene que caminar en él, recorriendo así un calendario lunar. Es importante este dato, lo del calendario lunar, porque es lo que determinaba la Pascua, los carnavales y el Día del Perdón. Bueno, sigo un poco más adelante porque si no, no nos va a dar tiempo. Peregrinaje, fortificación, conocimiento. Tantas analogías que tiene este símbolo, es imposible rescatar una sola. Hay quien sostiene que el laberinto representa la existencia humana con vicisitudes e incertidumbres. Representa la trayectoria mundana del hombre, quien abandonado a sí mismo se extravía incapaz de orientarse. En lo que respecta al cristianismo, esta definición es la que más acertada a mí me parece. La de que el hombre está abandonado a sí mismo y al final está recorriendo ese camino de peregrinación motivado por la luz divina. Vamos a ver muchos laberintos en los que el diablo y Dios juega un papel muy importante. Es decir, hay una peregrinación en busca de sí mismo. Esto es algo exclusivo, esto no es algo, perdón, exclusivo del cristianismo, ya que en los cuentos indios se han relatado muchas peregrinaciones parecidas. Pero bueno, voy a continuar porque si no, me da que no seguimos. Vale, ¿os acordáis que cuando he dicho lo del Imperio Romano, pues bueno, muchas catedrales fueron destruidas, el símbolo pierde valor? Esta iglesia, la iglesia de San Reparatus, que es este laberinto, sufrió, este está en Argelia, sufrió estas destrucciones, ¿vale? Pero en el siglo XX se restauró. Se restauró y uno de los mosaicos mostraba este laberinto, que tiene 3 metros aproximadamente. Tiene una referencia romana, es decir, cuadrada, y está dividido en 4 partes simétricas. Se puede ver que esto es el centro, ¿vale? Se puede ver que se lee Santa Iglesia, es decir, Santa Iglesia, desde arriba hacia abajo, desde el centro, es decir, se puede leer en cualquier dirección. Algo que también recuerda al cuadrado mágico. Ah, bueno, y luego también vemos que hace una forma en esvástica, ¿vale? Esto también se recuerda al cuadrado mágico de Sator, en el que se lee de izquierda a derecha, Sator, Arepo, Tenet, ópera rotas. De abajo a arriba, de derecha a izquierda, igual, Sator, Arepo, Tenet, ópera rotas. Y también se puede leer en todas las direcciones. Bueno, esto era simplemente como dato. A ver, ¿por dónde vamos? Vale. Bueno, o sea, simplemente era que estos multipalíndromos eran comunes, ¿no? Eran comunes, este y el de Santa Iglesia, ¿vale? Bueno, esta es la representación del laberinto de San Tomé. Bueno, ¿por qué es importante este laberinto y por qué lo he puesto? Pues porque si veis algo, si veis en el centro hay algo muy característico. ¿El qué? Una cruz. Una cruz, no sé si la veis, es que no sé si veis el cursor del ratón, ¿vale? Pero Sí, sí que hay se ve. una... Sí, perfecto. Vale. Pues aquí hay una cruz. Una cruz que ilumina ese centro, que va a iluminar al peregrino. Bueno, continuamos. A ver. Vale. Sin ser propiamente laberíntico, como elemento arquitectónico, la escalera en espiral con hueco central es una innovación del barroco. Y esto se puede ver en la Sagrada Familia. Esta construcción pertenece al modernismo catalán, tu Art Nouveau, y no fue la única que adoptó una estructura laberíntica o en espiral en su interior. La cuestión es que en esta época la escalera en espiral fue algo muy característico, arquitectónicamente hablando. Es una escalera en espiral la que recorre el infierno dantesco. También es una escalera, también es una espiral, también es una escalera en espiral
La de la Biblioteca de Babel, de Borges. Esto lo hablaremos en la literatura. Claro, volviendo a esta estructura urbanística en forma de laberinto y atendiendo a los análisis que hace Christina Grau, ella expone que la propia ciudad de Londres se constituye en el mejor laberinto construido por el hombre, el que más se asemeja en su complejidad al laberinto por excelencia, que es el universo. Bueno, esta foto que veis aquí es del arquitecto Piranesi, que fue muy famoso por sus interpretaciones de la arquitectura de la Roma arcaica. Ha representado de forma magistral en diversos grabados, pues callejuelas llenas de arcos, escaleras también en espiral, que proyectan fuera del plano del grabado y que animan al espectador a entrar dentro de él. Volvemos a lo mismo. Ya no es una mera contemplación el del espectador con la obra, sino que va a penetrar, va a entrar dentro de la obra. Y eso que estamos hablando de la época de 1760. Pues bueno, pero la arquitectura no solo se basa en catedrales, también los jardines, como espacio arquitectónico, ha representado grandes laberintos, perdón, en forma de decoración, o bien como trampa y confusión, como apunté con lo de la tumba del famoso Amenemhat III, que lo cito más que a mi madre. Bueno, eh, dice, dice Marcos Méndez Cils, la construcción de un jardín siempre encubre o plasma la nostalgia del paraíso, el típico paraíso edénico. Los persas y los turcos fueron grandes artistas jardineros. A través de las conquistas, este arte se difundió por todo el mundo. Y sí, los objetivos respondían en muchas ocasiones a intereses diferentes. Pues simple decoración, para deslumbrar a esas damas, o por simple ostentación de poderío. Este es el Palacio de Versalles. En el Palacio de Versalles hay diversos jardines y vemos que tienen estructuras espirales, laberínticas, hay un centro. Esto sí que es importante. Los jardines se pueden representar en tres formas. Aquellos que están a ras del suelo, como el del Palacio de Versalles, los que tienen poca altura, que suelen estar formados por setos muy bajos, y la tercera forma son laberintos con muros vegetales muy altos, como por ejemplo el de Peníscola, ¿vale? Bueno, este es el plano del laberinto de Versalles y vemos que la estructura es bastante laberíntica. Laberinto de Villa Pisani también esto lo veríamos aquí en este sentido, con setos más altos, perdón, y también este es más claro, ¿no? Se ve además dentro de la torre o rodeando a la torre una escalera en espiral, un centro muy fijo. Bueno, eh, vale, a ver. De izquierda a derecha, ¿vale? El laberinto de la izquierda del todo, el de arriba, este de aquí, es el que he enseñado antes a vista de paja, ¿vale? El laberinto no, perdón, este es el laberinto de Horta, ¿vale? Este está en Barcelona. Este laberinto, el de aquí de la derecha, es el laberinto de Onil, de Casa Tàpena. Onil está en Castell... Ay, me he perdido. ¿Dónde está Onil? ¿En Castellón puede ser? Bueno, por ahí, lo siento. En Alicante. Disculpad, en Alicante. Y este de aquí abajo es el laberinto de Peñíscola. Eso sí, Castellón. Todos estos laberintos tienen algo en común, aparte de ser turísticos. Son cuadrados, tienen un centro muy fijo, aunque sí que es cierto que el laberinto de Peñíscola tiene esas islas, hay más centros. Recordad que Paolo Santarcangeli decía en uno de estos requisitos del laberinto que no hay que multiplicar porque sí los centros. Tal vez el laberinto de Peñíscola, para mi gusto, multiplica en exceso los centros, ¿no? Además, es sumamente fácil salir, pero me refiero fácil cuando lo sabes, porque entras por aquí y luego yo me confundí. Bueno, se entra por aquí, ¿vale? Se entra por aquí, llegas al centro y luego simplemente tienes que hacer así. Ya está, no hay que hacer nada más. Pero yo, pues bueno, me perdí por aquí, por los múltiples centros, era un caos. Eh, bueno, perdón, ¿qué tienen todo esto en común? Pues que, a diferencia de los laberintos rectangulares. Ah, no, perdón. A ver. Ah, vale, vale, los Turf Maze, que es lo último que vamos a hablar ya en lo que respecta
a los jardines, ¿vale? Y ya acabando en la arquitectura. Pues bueno, en las Islas Británicas, realmente los laberintos no tuvieron tanta presencia en las catedrales. Ahora bien, no implica que no se utilizaran como símbolo. De este modo, lo que hicieron fue proyectarlos en las hierbas. Realmente los laberintos en prados, salvo en países escandinavos y y algunos en el norte de Alemania, perdón, por supuesto también en las Islas Británicas, no gozaron de mucha popularidad, ¿vale? Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre los Turf Maze y los laberintos propiamente dichos? Pues bueno, a diferencia de los laberintos rectangulares romanos, una forma curvilínea propio del diseño de Knossos. Pues bueno, perdón, pues aquí veis, no tengo más ejemplos de los Turf Maze. Vaya, qué lástima, pensaba. Mirad, voy a dejar de compartir pantalla porque hay uno muy bonito y pensaba que lo había puesto. Y ya hemos acabado con esto. No sé si lo veis, este de aquí, este mi trabajo. Buah, se ve fatal. Bueno, os lo pasaré mejor. Es un laberinto en Alboro. Pues bueno, hasta aquí realmente hemos acabado la exposición en lo que respecta a la arquitectura. Ya hemos visto 55 minutos, me he ido un poco del tiempo, pero es importante cómo ha hecho esta evolución de pasar de la pintura rupestre, llegar a los petroglifos, la identificación de Roma con la ciudad de Troya, ese doble sentido de proteger de los espíritus y proteger de los enemigos, y cómo llega después de la caída del Imperio Romano en el 476, cómo llega a la Edad Media más o menos invicto en lo que respecta a su significado. Se le da este significado propiamente cristiano de peregrinación, pero sigue invicto el símbolo, no se modifica tanto. Sí, se modifica la forma, pero ya hemos visto que la forma muchas veces corresponde al contexto social, cultural, etc. Pues bueno, hasta aquí la presentación. Si tenéis alguna pregunta, hacedmela y la contestamos rápido y ya pues nos vamos a casa a descansar. Bueno, en casa ya estáis. Pues yo, Ismael, era el tema de las espirales y lo que es el laberinto, que no me había quedado Sí, muy claro al principio, que has dicho que hay una especie, no sé si es que había una diferencia o un vínculo, no sé si puedes explicarme un poco cómo está el asunto. sí, por supuesto. A ver, claro, una espiral así a simple vista puede parecer un laberinto. Hay algunos autores que dicen que la espiral simplemente es un laberinto que no tiene un centro determinado o que la espiral es un propio laberinto en sí. Y hay otros autores como Paolo Santarcangeli, cito mucho a Paolo Santarcangeli y a Marcos Méndez Filesi, porque sus dos libros han contribuido mucho a la investigación sobre el laberinto. Bueno, pues dice Paolo Santarcangeli que la espiral, aunque pueda parecer un laberinto, no lo es un símbolo aparte, similar, ¿vale? Parecido, pero no es un laberinto. Ahora sí, y él lo citaba, ¿no? Decía, cuando en esa espiral se traza una línea, es decir, una entrada o salida hasta el centro, sí que se puede hablar propiamente de laberinto. Ahí estaría entonces esa diferencia, en el que la espiral es un redondel, pero no tiene terminación. Podemos estar haciendo ese redondel ad infinitum. Infinitamente lo podemos estar haciendo hasta que nos cansemos, pero no tiene una terminación. Pero ahora, imaginaros que... Vale, dibujo como el culo, pero no pasa nada. Esto es una espiral. Podemos continuar así siempre que queramos. Bueno, pues ahora imaginémonos que hacemos esto. Es decir, de la última línea de la espiral hasta el centro trazamos una línea. Sí que podemos hablar de laberinto entonces ahí. ¿Por qué? Porque hay un centro al que llegar. Y si hay un centro al que llegar, entonces hay una entrada y una salida por la que entrar y salir. Esa es la diferencia fundamental entre la espiral y el laberinto propiamente dicho. O sea, que son cosas diferentes, solo que si se une el centro con el final, ya sí se que puede hablar de la espiral de un laberinto, ¿no? Más o menos, lo que quieres decir. Exacto, son cosas diferentes para algunos autores, recordamos. A ver, al final esto son hipótesis lanzadas, ¿vale? Como digo, algunos autores dicen que no, que es
es tan similar el laberinto y la espiral que se puede hablar de una estructura laberíntica, la espiral. Otros autores, y yo estoy en esa tesis, sostenemos que no, que una espiral sí se puede parecer, pero no es un laberinto en sí. No es un laberinto porque al final sí, lo que hacemos es recorrer, recorrer, pero hay un infinito. Y esto es importante, es que hay un infinito. El laberinto es finito, no infinito. El laberinto tiene un centro. Podemos estar años y años buscándolo, pero es que algún día llegaremos al centro y podemos estar años y años o horas y horas, como me pasó a mí, intentando salir del laberinto de Peñíscola, pero en algún momento salgo del laberinto de Peñíscola, o del laberinto de Onil, o de los laberintos de Galicia, o del laberinto en los que nos aventuremos, porque no es infinito. Esa finitud, ese tiempo es muy importante. Es decir, muchas veces este significado de la finitud, de la muerte, de cumplir un objetivo en este momento y no más adelante, porque como es infinito, pues da igual cuando lo hagamos. Esta finitud de este tiempo es muy importante en lo que representa la simbología del laberinto, al menos desde mi posición investigativa que he hecho. Vale, por mi No sé si parte eso tenéis alguna ya... pregunta más. Sí, eso era eso básicamente, porque claro, entiendo que tiene que tener un fin, ¿no? Que tiene que ser finito y por tanto que tenga un fin y por tanto un propósito, ¿no? Para lograr el objetivo que se busca, ¿no? Al cerrarse al laberinto. O sea que con eso ya, Correcto, ya me queda claro. lo has apuntado muy bien, que dices, tiene que tener un propósito. Vale, ¿qué propósito tiene la espiral? Imagínate que andamos por una espiral, ¿qué propósito tiene? Andar indefinidamente, infinitamente, andar, andar, andar. Sí, nos conoceremos a nosotros mismos porque, joder, pues estaremos tanto tiempo andando y andando y andando que te da tiempo a reflexionar, ¿no? Al fin, recordamos los peripatéticos, que eran los discípulos de Aristóteles. Se llaman peripatéticos por esto, ¿no? Porque es el término griego para el que está andando, ¿no? El que está andando, pues ellos andaban, pensaban mientras andaban, debatían mientras andaban y demás. Claro, el camino es importante, pero también tiene que tener un fin, porque si no hay un fin, al final, valga la redundancia, ¿qué objetivo tiene? Es decir, nos movemos por objetivos, nos movemos por finalidades, nos movemos al final por un sentido. ¿Qué da sentido a la vida? La muerte. Y esto es un poco tétrico de decir, pero ¿por qué la vida tiene sentido? Porque sabemos que nos vamos a morir, porque si no nos muriéramos, pues, ¿qué sentido tendría la vida? Pues seguir viviendo y al final acabaríamos hasta los cojones de estar vivos. Pues no, es la muerte, es esa finitud la que nos da un sentido. Si la vida pueda tener muchas veces algún sentido, ¿no? Dentro de este, como diría Albert Camus, dentro de este absurdismo que pueda representar la vida. También decía Albert Camus que entender que la vida es absurda no debe ser el final, sino el inicio. Pero bueno, esto es otra cosa. Pero claro, es aquí que me voy por las ramas, perdón, es aquí, en la finitud, en el concluir, donde se encuentra el sentido del laberinto. Perdón si me he ido por las ramas, pero así se entiende mejor. Sí, no, ya está claro, se entiende. Vale. ¿Alguna preguntita más? No seáis tímidos. Pues. O algún apunte. Pregunta, apunte o lo que os apetezca. Pues bueno, pues nada. Pues entonces paro la grabación ya. Un segundito. Vale, pues ya está. Ya he parado la grabación.